partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Cómo están? Como desde hace 18 años aquí en Dame el Poder, hoy vamos a hablar de un tema fuera de la actualidad. Tenemos dos invitados muy interesantes porque vamos a hablar de medio ambiente y cambio climático. Hay una ONG que se llama Eco House, María Aguilar, que es la coordinadora para todo el tema de la educación sustentable. Y en el otro bloque de una ONG FARN, Enrique Maurtúa Constantinidis, que ya estuvo acá en el programa y que es una de las personas que más sabe con respecto a todo este tema, que tanto les interesa a los jóvenes. FARN y Eco House son muy, muy famosos en el tema de la gente joven y ahora es interesante que también las grandes empecemos a saber de qué se trata, porque toda la juventud, que como siempre les digo, no ve televisión ni radio tradicional y se maneja en redes, están muy preocupados y ocupados con este tema del cambio climático y del medio ambiente, a tal punto que no quieren ni siquiera trabajar en empresas que no tengan en cuenta el tema de la sustentabilidad porque temen por su futuro. Las pruebas están a la vista, todo lo que está pasando en el planeta. Antes les quiero hacer un breve comentario. Tenemos un segmento que ya le digo al director que lo ponga, que se llama La Calecita, porque viene bien siempre recordar que los argentinos estamos como el perro que se muerde la cola, los títulos de los diarios desde hace décadas siempre son los mismos, y la calecita de hoy empieza así. Acá. 1971. Acá está la revista de Clarín del año 1971, La Odisea de la Salud. No sé si les suena. Y no había pandemia. Es algo increíble. Y la otra, 7 días, que tampoco existe, también de esa década, 1966, peor antes. Lo que cuesta nacer y sobrevivir y morir en Buenos Aires, en Argentina, ciclo de vida en la Argentina. O sea, que venimos sufriendo de mal en peor, de decadencia, porque desde que yo nací el país viene cada vez peor y ahora peor que nunca, peor que el 2001. Vamos, yo me quiero bajar de la calecita. ¿Y usted? Vamos a hablar con los invitados después de la pausa, que les dije de un tema atemporal. No vamos a hablar de nada del día a día de la política y la economía, pero que es tan actual como el futuro nuestro, de lo cual depende el futuro nuestro y que tiene que ver con cómo se sostiene el planeta y el cambio climático que está ocurriendo. Después de la pausa. Vamos. Dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Del tema que les prometí. Todos los jóvenes se va a viralizar muchísimo este programa. Enrique Maurtúa Constantinidis y María Aguilar. ¿Están ahí? ¿Cómo están? Hola Elizabeth, ¿todo bien vos? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos. Mis hijos me incentivaron mucho con este tema y le va a pasar a mucha gente de mi edad y más joven que tengan hijos. Gracias a Dios, porque el planeta está complicado. María, pueden quedarse los dos en estudios en el aire mientras tanto y vamos hablando con un tema y el otro. Contame un poco, antes de hablar de qué es Eco House, ¿cuánto tiene que ver todo esto de la pandemia quizás con el poco cuidado del medio ambiente en el mundo y cuántas posibilidades hay de que esto se repita? Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente esto más que nada tiene que ver con la forma en que las personas y las sociedades nos vinculamos con la naturaleza y con el ambiente en el que vivimos, ¿no? En donde
vemos como que vivimos escindidos, como si las personas fuéramos algo aparte de todo lo demás, de todo el entorno. Y no nos damos cuenta que los alimentos vienen de la naturaleza, que el aire que respiramos, el agua que tomamos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, tiene una estrecha conexión con la naturaleza y que la naturaleza brinda servicios ecosistémicos que son fundamentales para la vida de los seres humanos y de todas las especies. Entonces, a medida que vamos destruyendo esos ecosistemas, se va deteriorando esa capacidad y eso hace que la pandemia, por ejemplo, ahora y otras epidemias y otras enfermedades sean más propensas a circular y a generarse. Entonces, lo que tenemos que tratar de repensar es esto, es cómo nos vinculamos con la naturaleza y con los ecosistemas y cómo volver a sentirnos parte de eso, de ese sistema. ¿Cómo podemos hacer para colaborar? Porque, por ejemplo, mis hijos me obligaron a que la colilla del cigarrillo, que nunca se degrada, no la tire al piso, cosas que por ahí la gente que me está escuchando no lo va a poder creer. Pero ¿cómo podemos colaborar, María, para que esto... Bueno, hay muchísimas formas y lo interesante es que cada uno tiene la propia, ¿no? Que cada uno puede poner su granito de arena para generar este cambio. Y en ese sentido es muy importante esto que traes, que hay mucha gente que no sabe, que no conoce, que las acciones que está haciendo a veces tienen un impacto que puede ser negativo en los entornos y que puede ser negativo incluso para esa persona misma, ¿no? Entonces, la importancia y el valor de la educación ambiental, ¿no? Y ahí también poner en la mesa que Argentina este año finalmente sancionó la Ley Nacional de Educación Ambiental, que implica que esto se tiene que implementar en todo el territorio, en todas las escuelas, en todas las universidades, en todas las instituciones educativas. Se tienen que desarrollar programas de educación ambiental, de forma que las personas, desde que sean pequeñas hasta los adultos, puedan incorporar estos conocimientos y empezar a transformar sus hábitos y esta forma de relacionarse y de manejarse en el día a día, ¿no? Bueno, yo le voy a preguntar, antes de preguntarte a vos qué es EcoHouse, déjame que le pregunte a Enrique Martúa, así es un minuto, ¿qué es FARN? Y vos después me contás qué es EcoHouse. Enrique. Hola Elizabeth, un placer estar con ustedes otra vez. Bueno, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, o FARN, es una organización, una ONG ambientalista de aquí de Argentina, que bueno, está fundada ya desde hace más de 35 años. Cubrimos la mayor parte de la agenda ambiental con una perspectiva muy fuerte desde el derecho ambiental y de la base científica. Cubrimos temas que van desde la biodiversidad, la extracción minera, el cuidado del ambiente, el cambio climático, la transición energética, temas del agro, temas de la deforestación. Así que bueno, desde FARN tratamos de generar políticas públicas, de hacer incidencia, de tratar de asesorar comunidades, acompañar comunidades en los territorios que eventualmente tienen sus derechos vulnerados frente a determinadas actividades que son nocivas para el ambiente y para las comunidades también. Así que bueno, desde FARN nosotros trabajamos por el ambiente en un pensamiento fundamental de acceso a la información y de la participación pública. Bueno, María, ahora vos me podés contar qué es EcoHouse, cuál es la diferencia entre... Porque la gente, yo quiero que aprendan y que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Porque yo ya estoy aprendiendo un montón con mis hijos. De hecho, uno de mis hijos está por hacer un posgrado en cambio climático y está haciendo una diplomatura en Derecho Ambiental. Y el otro hijo también está metido en todos estos temas. Pero bueno, quiero que ustedes le expliquen. Decime vos, EcoHouse, ¿qué hacen ustedes? Bueno, nosotros también somos una organización de sociedad civil que promovemos el desarrollo sostenible, ¿no? Entendiendo la sostenibilidad como el equilibrio entre el ambiente, la economía y las sociedades, ¿no? Viviendo y conviviendo en armonía. Y lo hacemos a través de 4 pilares fundamentales que son la educación, la política, la economía y el voluntariado para la sostenibilidad. Somos un equipo grande, una comunidad de más de 700 personas de todas partes del país. Tenemos una sede en Ciudad de Buenos Aires y este año ya expandimos a nuevas sedes y nuevos equipos en distintas localidades de distintas provincias y próximamente también va a haber otros países. Y nuestras actividades las desarrollamos en el marco de 9 departamentos que tienen que ver con educación para la sostenibilidad, con la investigación y la política para la sostenibilidad, la consultoría, forestación, huerta y compostaje, comunicación, voluntariado, bueno, y demás.
cada uno de estos departamentos tiene a su vez un equipo y lleva adelante distintos programas. Hay más de 30 programas que suceden en simultáneo y lo que buscan es contribuir a cambiar un poquito esta realidad y abrir las puertas a que todas las personas que tengan ganas, esto que decíamos antes, ¿no? De sumar su granito de arena, más allá de que no sepan nada de ambiente, que tengan ganas de aprender y que tengan ganas de hacer, de transformar, que EcoHouse nosotros nos definimos como un club en donde todas estas personas nos reunimos para hacer algo al respecto. Para que que te entienda la gente, yo ya lo sabía, ustedes se dividen en distintas personas que coordinan y ¿qué hacen? Porque Máximo Mazzocco fue el fundador de esto, inciden en políticas públicas, lo mismo FAN incide en políticas públicas, pero contame un poquito, sencillito, de qué hacen huertas, de qué ayudan, explican a las escuelas, ¿no? Con los cursos y a su vez a los funcionarios les dan un curso, sintéticamente un poco todo eso. Dale, bueno, cada uno de estos departamentos, como decía recién, tiene distintos programas. Uno de esos programas, por ejemplo, el Departamento de Educación para la Sostenibilidad, es la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible, que a su vez se conecta con el Foro de Organizaciones de Educación para la Sostenibilidad, ¿no? Entonces acá lo que tratamos de hacer es armar red, armar equipo entre las instituciones educativas y las organizaciones de sociedad civil que se dedican a brindar capacitaciones, recursos para justamente llevar adelante la educación ambiental que hablábamos recién, que es tan importante para generar estos cambios. En este mismo departamento también ofrecemos, y en el marco de la ley Yolanda, que es una ley que obliga a que funcionarios y funcionarias públicas de todos los niveles y en todo el país reciban capacitación en educación ambiental también. Entonces lo que hacemos es brindar cursos para municipios o personas, instituciones, organismos gubernamentales, de función pública, para que empiecen a incorporar y empiecen a aprender todo esto que tiene que ver con la materia socioambiental. Eso en cuanto a la educación. Algunos programas, también hay una biblioteca ambiental, hay una plataforma digital de educación llena de recursos y materiales que estuvimos trabajando sobre todo el año pasado en pandemia. Después, por otro lado, el equipo de investigación y política para la sostenibilidad hace esto que mencionabas recién. Por un lado, investigamos y tratamos de ser como traductores en el lenguaje científico o más técnico. ¿Para qué? Para que el común de las personas que por ahí no estamos tan metidas en estos temas podamos comprender y aprender de qué se trata y qué podemos hacer sobre determinados temas. Y al mismo tiempo trabajamos, de hecho, muchísimo de la mano con FAN también, en incidencia política, ¿no? Si bien somos organizaciones, o por lo menos EcoHouse es una organización apartidaria, no significa que seamos apolíticos, sino todo lo contrario. Tratamos de fomentar la participación ciudadana y el involucramiento de la sociedad civil en todas las cuestiones políticas para impulsar leyes y políticas públicas que vayan en favor del desarrollo sostenible, como fue la ley Yolanda y como fue la ley de educación ambiental, por ejemplo. Y en otros departamentos, como el de huerta y compostaje, brindamos educación y capacitación sobre estos temas. En el departamento de consultoría trabajamos con el equipo de forestación, trabajamos con instituciones privadas que tengan ganas de incorporar la sostenibilidad dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones, y así distintos programas. Es una variedad enorme, como les dije antes, son 30 programas, así que invitar a quienes estén escuchando y tengan ganas de conocer un poquito más, que ingresen a la web o nos busquen en las redes y ahí se puede ver toda la información completa. Bueno, yo ya sé que te tenés que ir, ahora vamos a seguir con FAN, pero bueno, ¿hay algo que quieras agregar? Porque la verdad es que el tema de lo que estamos viviendo ahora, las inundaciones y todo eso, vos pensás, y los incendios, pues después nos lo va a decir Enrique Martúa, pero sé que vos te tenés que ir, María. ¿Crees que tiene que ver con el daño que le estamos haciendo, el tirar el plástico, todo lo que estamos haciendo los humanos depredando el planeta? Y sin duda todo tiene un impacto. No es que en cuestiones socioambientales no es que es una causa y una consecuencia así de directo, ¿no? Siempre es todo un sistema y hay un montón de factores que generan un efecto, un impacto. Por supuesto, nuestras acciones y la forma en la que nos vinculamos, la forma en que producimos, la forma en que consumimos, a veces potencia estos impactos, potencia los efectos del calentamiento global que probablemente Enrique va a explicar después. Entonces es importante entender esto, conocer, aprender, y me parece que el mensaje más lindo para dejar es que
hay mucho por hacer y realmente las cosas se pueden cambiar. No quisiéramos que esto genere como una sensación apocalíptica y de desesperación de que, bueno, ya está todo perdido. Bueno, no. Tenemos mucho por hacer, somos muchas personas, hay mucho para aprender. No nos sintamos mal si no sabemos, pero motivémonos a nosotros mismos y empecemos a involucrarnos cada vez más desde nuestro lugar, desde lo chiquito hasta lo grande, para generar este cambio y traccionar en la transición hacia un mundo más sostenible, más justo. Gracias, María. Vamos a seguir con Gracias Enrique, a ustedes, porque sé que tenés otro, estás muy ocupada. Gracias y te vuelvo a llamar en otro momento. Gracias. A vos. Bueno, vamos a un corte y terminamos todo el segundo bloque con Enrique Maurtúa de FAN, que es una de las ONG más importantes y más famosas del mundo desde la década del 80 que existe, y la verdad es que vale la pena escucharlo. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enrique Maurtúa Constantinidis, de FAN. ¿Cómo estás? Ya estuviste en parte del programa con EcoHouse. Contanos un poco, no te veo en pantalla, pero estás ahí. Contanos cómo ves el tema de la pandemia y el 2020, que en la cuarentena mejoró un poco algunas de las variables, el aire y demás. ¿Qué es lo que vos notás, ¿no? ¿Cómo está el planeta con ese tema? Bueno, gracias, Elizabeth. La verdad que sí, evidentemente el año 2020 ha sido como un año muy, muy disruptivo en muchos espacios. Un año que nos generó muchísimos cambios de hábito y que eso empezamos a ver efectos de esos cambios de hábito, ¿no? O sea, durante una buena parte de la primera mitad de 2020 circularon un montón de noticias sobre cómo la naturaleza se estaba dando un respiro, ¿no? O sea, mares o algunos ríos un poco más limpios, animales que empezaban a circular un poquito más libremente y que la contaminación en muchos espacios bajaba. Entonces, bueno, la pregunta que todos los que trabajamos en cambio climático nos hacíamos es, bueno, a ver qué efecto hay en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Quizás este año nos marca esa diferencia. Sin embargo, lo que se vio haciendo ese análisis y mirando las emisiones de los países es que efectivamente el primer cuatrimestre del año pasado lo que hizo fue como una baja repentina en las emisiones por toda la cantidad de vehículos que circulaban, o sea, la cantidad menor de vehículos que circulaban, vuelos, fábricas que empezaban a bajar su productividad porque los trabajadores no podían llegar. Entonces, todo eso generó una baja, pero duró poquito esa baja. O sea, básicamente en la segunda mitad del 2020, cuando en varios lugares del mundo se recuperó ese nivel de productividad, es casi como si se hubiera querido recuperar el tiempo perdido. Entonces, cuando se mira el año 2020, se ve que la baja de las emisiones no fue tan significativa. De hecho, ahora ya estamos en los niveles más o menos de siempre a nivel de las emisiones. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Sí, hubo un parate, sí, se vio cómo empezaron a bajar o que había una posibilidad, pero todo lo que tiene que ver con la industria y todo lo que tiene que ver con los cambios que necesitamos ver no se vio, digamos, en ese nivel tan impactante que se pensaba. Inundaciones. Y en este sentido es importante destacar, ¿no? O sea, que es necesario ese nivel de reducción de emisiones, ¿no? O sea, ese nivel de cambio de paradigma. Que bueno, uno espera que ese cambio pueda ser afrontado de una manera racional, no gracias a una pandemia. O sea, claramente no. Lo que buscamos es que la reducción de emisiones pueda seguir siendo
sostenida, cada vez más abrupta, cada vez más importante, pero atendiendo las necesidades de las personas. O sea, si lamentablemente una pandemia es la que nos muestra esto, tenemos un problema más grave todavía. Sí hay cambios de actitudes, cambios de funcionamientos que de repente han forzado situaciones que en una de esas han sido como prácticas de lo que podría ser un futuro un poquito más sustentable. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de la clase media en particular, muchas personas que trabajan en empresas que se movilizaban hacia diferentes lugares de trabajo, de repente descubrieron que podían trabajar desde su casa. Y de hecho ciertas encuestas justamente hablan de que muchos de esos trabajadores hoy por hoy están un poco más reticentes a volver a la oficina. O sea que en una de esas, un espacio mixto, donde algunos días de trabajo en casa y algunos días de trabajo en la oficina podrían ser viables, y eso podría ser incluso beneficioso para los sistemas de transporte y en consecuencia para el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí creo que tenemos una buena una buena imagen de lo que podría ser un futuro en donde quizás ya no es necesario estar en una oficina, trasladarse, viajar 1 hora, 2 hasta el lugar de trabajo para poder desempeñarse. Así que bueno, ahí hay como algunos mensajes para rescatar a todo esto. Por otro lado, en Argentina, por ejemplo, lo que vimos es que durante la pandemia las tasas de deforestación ilegal aumentaron. Entonces, ellos no se guardaron en cuarentena, quienes estaban en la industria forestal o en la deforestación ilegal más precisamente. Entonces ahí empezamos a ver como esas diferencias, ¿no? De que de repente sí, podemos ver algunos, entre comillas, beneficios de haber hecho un parate en materia ambiental, y remarco lo de las comillas porque es una situación que no fue buscada. O sea, pero por el otro lado, algunos espacios productivos aprovecharon esa falta de circulación, esa falta de control para seguir avanzando sobre la naturaleza. Es verdad, en el norte siguen deforestando, hay especies que se van a terminar de extinguir. Y bueno, ¿cómo ves a la Argentina en cuanto al cuidado del medio ambiente? Vimos que en el mundo hay inundaciones en Alemania, en China, enorme cantidad de incendios en el Amazonas, incendios ahora en California, el Amazonas no paran de quemar, incendios en California y hubo muchos incendios acá, prácticamente imparables. La verdad que es muy preocupante, ¿no? ¿Cómo está la Argentina? Sí, acá el cambio climático lo que hace es que predispone de una manera particular a diferentes eventos extremos, ¿no? Eventos meteorológicos extremos. Y esto es importante diferenciarlo, porque cuando hablamos de incendios forestales, en particular en Argentina, o sea, la mayoría son intencionales, la mayoría son, hasta si se lo quiere, nuevamente entre comillas, accidentes, pero no son por el cambio climático. Lo que genera el cambio climático en el marco cuando hablamos de incendios es que hay una predisposición, una sequía prolongada, unas condiciones que hacen que esos incendios, que algunos podrán llegar a ocurrir naturalmente, pero la gran mayoría, como dicen los datos del Ministerio de Ambiente, más del 90% de los incendios son causados por las personas. Entonces ahí es importante darnos cuenta de que eso, que tiene un grado de intencionalidad muy grande, puede tener consecuencias muy graves, sobre todo porque las condiciones climáticas van a empezar a favorecer que esos incendios sean cada vez más grandes. Y eso es un riesgo enorme porque dificulta muchísimo las tareas de los servicios de seguridad para poder controlar esos incendios y pone en riesgo las vidas, los sectores productivos, pone en juego la vida de las personas, las casas,
y la infraestructura. Entonces Bueno, ahí claro. es un tema muy importante el que tenemos que Porque abordar cuando lo que hablamos siempre del nos tema. decían ustedes, los expertos, es que los efectos, impactos climatológicos son muy fuertes. Las sequías son más seguidas o prolongadas, las lluvias son mucho más fuertes y provocan inundaciones. Todo es como más extremo. Y la última que te pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos para que no suba la temperatura ya para terminar a 2 grados? Porque dicen que hay una temperatura en el planeta que si no dejamos de contaminar la atmósfera y todo esto que estamos hablando, de utilizar energías limpias y demás, llega un momento que va a ser un punto de no retorno. Bueno, lamentablemente el tiempo se va agotando, o sea, cuando hablamos de este punto de no retorno, hablamos, y un poco tomando lo que decía María hace un ratito, ¿no? O sea, no es que nos querramos poner apocalípticos, pero hay impactos que se van a volver realmente graves y lo que va a generar es que va a haber muchísima más asimetría en nuestras sociedades a causa de esos impactos. Eh, la idea es que para el año 2030 tienen que bajar a la mitad las emisiones a nivel mundial, así en grandes rasgos. Eh, Esto es muy importante, o sea, las emisiones tienen que bajar a la mitad porque eso es lo que nos va a dar alguna probabilidad más de mantenernos debajo de esos 2 Yo grados. quiero hacerte un Eh, comentario al respecto. Hay una sí, puja que me lo explicó un biólogo, un miembro de CONICET, una vez, hace muchos años, entre los países desarrollados y los pobres, ya para terminar, porque los desarrollados ya quieren que seamos los pobres los que bajemos las emisiones, que justo somos de agricultura y ganadería, en vez de tener que bajar ellos las emisiones con sus minas de carbón y toda la industria del petróleo, el fracking, de tipo lo que hay que vaca muerta. O sea, hay una puja para ver quién las baja y hay lobby de quién le echa la culpa a cuál. Ese es el tema. O sea, cuánto de mentira y cuánto hay de verdad bueno, en todas estas cosas, porque es la realidad. bueno, en realidad ahí lo que hay que mirar es que hay un punto en donde sí es cierto que los países en vías de desarrollo, o los llamados en vías de desarrollo, ya no es despreciable la cantidad de emisiones que tienen. Entonces, es importante que todos los países del mundo hagan reducción de emisiones. Bueno, Ahora, se me la termina. mayor parte de las emisiones mundiales vienen de lo que tiene que ver con el sector de la energía. De hecho, es más del 80% de las emisiones a nivel mundial. Yo te Y en agradezco, Argentina es más del 50%. claro. Yo te agradezco porque quería que lo aclares. La energía y los países desarrollados son los que más contaminan. China y Rusia y Estados Unidos en ese orden. Se me terminó, Enrique. En otro momento te volvemos a llamar. Sé que estás ocupado y que también tenés otra entrevista después que nosotros. Y te volvemos a llamar antes de fin de año porque siempre sos un personaje importante Con para hablar de esto en muchísimo nuestro gusto, programa. Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer Esperemos que acompañarte. lo podamos lograr para no llegar a esas emisiones. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Un abrazo. Yo me despido a todos ustedes hasta la próxima semana también. Gracias por haber estado ahí. Chau, traten de pasarla bien.